Hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia del Imperio Bizantino, la segunda parte, en la cual hablamos acerca del renacimiento macedónico y la dinastía de Comneno. En el video de hoy vamos a continuar con la historia del Imperio Bizantino y vamos a hablar acerca de la lucha diplomática entre el Imperio Bizantino y el Sacro Imperio Romano Germánico por el dominio sobre los Balcanes, las relaciones diplomáticas del Imperio Bizantino con el Papado y los estados de Europa Occidental, la cruzada del año 1204 contra la ciudad de Constantinopla y la lucha entre el Imperio Latino y los estados sucesores del Imperio Bizantino. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. El Sacro Imperio Germánico y Bizancio tenían una lucha diplomática que databa de los tiempos de Carlomagno, debido a la herencia romana y cultural. Los emperadores germánicos se consideraban herederos de Roma y veían a Bizancio como un reino griego y oriental, mientras que para Bizancio el Sacro Imperio Germánico y los reinos europeos occidentales eran puros estados bárbaros sin el mismo nivel cultural del Imperio Bizantino. Después de una guerra basada en intrigas, alianzas y batallas, Bizancio obtuvo el dominio de los Balcanes y sometió al reino húngaro al vasallaje. En este tiempo, Manuel I de Comneno intentó unir ambas iglesias y reunificar el cristianismo, pero no era por cuestiones de religión, sino por cuestiones de política. Bizancio quería debilitar al Sacro Imperio Germánico y se aprovechó de la lucha que tenía el emperador germánico y la Santa Sede. Aparte de esto, la idea era restablecer el dominio bizantino en Roma. El Papa quería unir la cristiandad, pero para él también era importante la política. El papado quería obtener el control religioso de Europa y mantener sus bienes materiales y territoriales, mientras que el emperador germánico y los monarcas europeos deseaban controlar los bienes territoriales y materiales de la Iglesia, y en este aspecto el Imperio bizantino no era diferente de los estados occidentales. Tras los intentos de unificación no se llegó a nada y solo hubo buenas relaciones diplomáticas entre la Iglesia Católica y Bizancio. El control bizantino sobre los Balcanes no le gustó a la República de Venecia, a pesar de que ambos estados eran aliados. Bizancio sabía que no podía confiar en Venecia y claramente hubo tensiones. Manuel I de Comneno preparó la flota bizantina y confiscó el barrio veneciano de Constantinopla, cerrando su comercio. Venecia atacó a Bizancio en la zona del mar Egeo, pero fueron derrotados. La situación en los estados cruzados era complicada. Los musulmanes y los cristianos católicos se enfrentaban continuamente, y Bizancio deseaba usar a los estados cruzados para su beneficio. De manera que Manuel I de Comneno intervino en los asuntos internos de los estados cruzados. En ese momento, los turcos selyúcidas avanzaron y conquistaron territorios en Asia Menor, siendo detenidos por los musulmanes del sultán Nur al-Din de Siria. Manuel I de Comneno deseaba usar a los turcos selyúcidas, pero no esperaba que el sultán Kilij Arslan I se hiciera poderoso y faltara su palabra en los acuerdos alcanzados anteriormente. Manuel I de Comneno organizó al ejército bizantino y atacó a los turcos selyúcidas en las cercanías de Iconio. Durante la batalla de Mirocéfalo, librada el día 17 de septiembre del año 1176, los bizantinos fueron derrotados, pero mantuvieron el control de sus fronteras. Pese a las victorias del emperador Manuel I de Comneno, todavía habían serios problemas con los turcos e internamente con su primo,
llamado Andrónico I de Comneno. Andrónico I de Comneno fue un personaje muy interesante de la historia de Bizancio, descrito como un hombre apuesto, valiente y aventurero. Él fue rival de su primo Manuel I de Comneno. Ambos lucharon y Manuel varias veces lo desterró, así que Andrónico I viajó por Bizancio, Rusia y los estados turcos. A pesar de ello, Manuel perdonó a Andrónico y le permitió regresar. Finalmente, Manuel I de Comneno murió el día 28 de noviembre del año 1118. Alejo II de Comneno, quien tenía 12 años de edad, heredó el trono de Bizancio a la muerte de su padre, así que la regencia la tomó su madre, María de Antioquía. La gente en Bizancio no le agradaba que María de Antioquía, una occidental, gobernara sobre Bizancio. Ella tomó una política pro-occidental y apoyó a los mercaderes europeos dentro de Bizancio. En el año 1182, Andrónico I de Comneno aprovechó la situación y el descontento de Bizancio para tomar el poder. Así, lideró una revuelta en la que sucedió la masacre de los latinos. La masacre de los latinos tuvo lugar en Constantinopla en el año 1182. Durante la revuelta de Andrónico I, los bizantinos tomaron los barrios latinos o occidentales y allí masacraron, expulsaron y esclavizaron a 60.000 personas. La violencia de la masacre fue tan fuerte que el arzobispo Eustacio de Tesalónica documentó que mujeres y niños fueron asesinados por igual, incluyendo a las mujeres embarazadas y a los recién nacidos. Los sacerdotes católicos fueron torturados y decapitados, mientras que sus partes desmembradas eran arrastradas por las calles. En este caos, Andrónico I obligó al joven Alejo II a ordenar la muerte de su madre, María de Antioquía, y así Andrónico I asumió como regente de Bizancio. Tiempo después, Andrónico I envió a 3 sicarios, entre los que estaban Esteban Hagio Cristoforites, que era su primer ministro, y ellos estrangularon a Alejo II de Comneno. Se dice que Andrónico I de Comneno pateó el cadáver de su joven sobrino y dijo, abro comillas, tu padre fue un bribón, tu madre una ramera, y tú un mentecato, cierro comillas. Andrónico I fue el último emperador de la dinastía de Comneno. Él fue bastante querido por el pueblo al principio, debido a que gobernó con mano dura para acabar con la corrupción, el abuso de poder de la aristocracia y mejoró la calidad del campesinado. En los Balcanes, los serbios se independizaron y en alianza con los húngaros invadieron los territorios bizantinos. Los bizantinos atacaron los dominios húngaros y los derrotaron en el año 1185, así que el reino húngaro acabó las hostilidades con Bizancio. No obstante, la masacre de los latinos no se había olvidado, y en ese mismo año los normandos de Guillermo II de Sicilia atacaron Tesalónica, y los emperadores germánicos Federico I Barbarroja y Enrique VI planearon un ataque a Constantinopla. Por su parte, los venecianos realizaban ataques de piratería a las islas griegas. Durante el año 1183, los hijos de Andrónico I, llamados Teodoro e Isaac, se levantaron contra el emperador en Nicea, Prusa y Lopadio. Andrónico I movilizó al ejército y acabó la rebelión con una moderada brutalidad. El emperador Andrónico I se volvió paranoico y muy violento. Él comenzó una política de terror en las que realizaba capturas y ejecuciones en Constantinopla. Con el paso del tiempo,
la gente que antes lo aclamaba ahora lo despreciaba. Los normandos en tiempos del rey Guillermo II de Sicilia atacaron Bizancio y rápidamente llegaron al Bósforo, pero el objetivo de los normandos era Grecia y los Balcanes. Pronto hubo un gran descontento y un oráculo le indicó a Andrónico I que en una semana un noble cuyo nombre empezaba por las letras IS lo iba a derrocar. Andrónico I ordenó la captura de Isaac Angelo, un noble emparentado con la familia de Comneno. El hombre que dirigió la captura era Esteban Hagiocristóforites. Cuando estos sicarios golpearon la puerta de Isaac Angelo, este hombre asustado tomó su espada y mató de un espadazo a Esteban Hagiocristóforites y rápidamente huyó a la iglesia de Santa Sofía. Allí la gente lo apoyó y él en ese momento dirigió una revuelta en la que Andrónico I fue torturado, humillado y mutilado en el hipódromo de Constantinopla. Finalmente, Andrónico I fue ejecutado cuando un soldado le atravesó su espada en el vientre. A partir de ese momento, Isaac II Angelo se hizo emperador en el año 1185. Isaac II fue el primer emperador de la dinastía de los Angelo, la cual reemplazó a la dinastía de Comneno. Esta dinastía gobernó del año 1185 hasta el año 1204. Isaac II Angelo fortaleció su posición casando a su sobrina y a su hermana con importantes nobles de Serbia e Italia, mientras que él se casó con Margarita de Hungría. El emperador bizantino comenzó su gobierno derrotando a los normandos que intentaban dominar los Balcanes. También luchó contra varios usurpadores que deseaban tomar el trono y supervisó el paso de los cruzados germánicos del emperador Federico I Barbarroja, los cuales se movían por su imperio. Isaac II tenía temor del ejército germánico y organizó una alianza con Saladino para asegurar su imperio. Federico I Barbarroja se enteró del acuerdo e invadió la ciudad de Filipópolis y derrotó a un ejército bizantino de 3000 hombres. Federico I Barbarroja tuvo intenciones de invadir Bizancio, pero decidió continuar con la cruzada hasta que falleció cuando cruzaba el río Salep. Durante los siguientes años, el imperio bizantino estuvo envuelto en guerras en contra de los búlgaros. Inicialmente, Isaac II obtuvo varios éxitos, pero durante las batallas de Triabna y Arcadiópolis, los bizantinos fueron derrotados. El hermano de Isaac II, llamado Alejo III Angelo, dio un golpe de estado en el que se proclamó emperador, capturando a Isaac II y lo encerró, después de haberlo cegado. Cabe destacar que en el imperio bizantino era una costumbre cegar, exiliar o asesinar a los emperadores depuestos. El hijo de Isaac II, llamado Alejo IV Angelo, fue exiliado y huyó al Sacro Imperio Germánico. Alejo III repartió el dinero del tesoro imperial entre los miembros de la corte para conseguir su apoyo, y le dio tantos permisos al ejército que Bizancio quedó indefenso. Por otra parte, Alejo III gastó el dinero público en darse una buena vida en sus palacios y en sus jardines. En los Balcanes, los búlgaros y los valacos invadieron Tracia y Macedonia con mucha libertad, mientras que los turcos selyúcidas invadían el este del imperio. En el año 1202, los príncipes de Europa Occidental organizaron la Cuarta Cruzada, mientras que Venecia se encargó del transporte marítimo. El plan de los cruzados era desembarcar en Egipto
y desde ahí marchar a Tierra Santa. Alejo IV Ángelo, que estaba en el exilio, escuchó de la cruzada y buscó un acuerdo con ellos. Alejo IV convenció a los cruzados prometiéndoles que si él se hacía emperador iba a proporcionar tropas en la cruzada, iba a pagar la deuda de los cruzados con los venecianos y prometió acabar el cisma de Oriente y Occidente. Los venecianos aceptaron y los cruzados viajaron a Constantinopla, pero realmente estas promesas eran imposibles de cumplir. En el año 1203, Alejo IV y los cruzados tomaron Constantinopla y Alejo III huyó rápidamente. Los bizantinos entraron en pánico y coronaron otra vez a Isaac II, pero los cruzados no aceptaron esta coronación y exigieron que Alejo IV se hiciera emperador. En este punto, Isaac II y su hijo Alejo IV se hicieron coemperadores. En ese momento, Alejo IV comenzó a reunir el dinero para pagar a los venecianos, los cuales esperaban a las afueras de la ciudad. El dinero no alcanzó y la tensión entre los bizantinos y los cruzados crecía constantemente. A comienzos de enero del año 1204, Alejo IV atacó a los venecianos, pero fracasó. En la noche del día 27 al 28 de enero, Alejo V Ducas, pariente de la dinastía Ángelo, entró en el palacio y asesinó a Alejo IV y a Isaac II. Alejo V Ducas se hizo emperador y dirigió la defensa de Constantinopla. Cuando los cruzados se enteraron de la muerte de Alejo IV, atacaron la ciudad y la tomaron por asalto. Alejo V Ducas buscó una alianza con Alejo III, que estaba en el exilio, pero Alejo III lo capturó, lo cegó y se lo entregó a los cruzados, los cuales lo ejecutaron. Alejo III hizo esto porque él quería el imperio bizantino para él solo, incluso en ese momento en el que Constantinopla estaba siendo saqueada por los cruzados. Por su parte, los cruzados saquearon la ciudad durante días, destruyeron las iglesias ortodoxas y sus imágenes. Hubo violaciones masivas en contra de las mujeres, entronizaron a una prostituta en la silla del patriarca y saquearon durante mucho tiempo. Finalmente se estableció el orden y se repartió el botín de manera ordenada. Los cruzados establecieron el Imperio Latino y eligieron a Balduino IX de Flandes como emperador. En este punto, el Imperio bizantino desapareció y se establecieron tres estados sucesores: el Despotado de Épiro, el Imperio de Nicea y el Imperio de Trebisonda. Estos estados sucesores fueron todos gobernados por parientes de la dinastía Comneno. Alejo III, uno de los responsables de lo que acababa de pasar, huyó al Despotado de Épiro, pero viajó al Imperio de Nicea y le reclamó a Teodoro I Lascaris, quien era su yerno, la corona. Teodoro I Lascaris se negó y Alejo III se alió con los turcos selyúcidas, pero Teodoro Lascaris lo capturó y lo encerró en un monasterio de Nicea. De los tres estados sucesores de Bizancio, el único que realmente tenía la herencia bizantina respecto a las instituciones, la Iglesia ortodoxa y un ejército capaz de reconquistar Constantinopla era el Imperio de Nicea. A pesar de que habían tres estados sucesores de Bizancio, el Despotado de Épiro y el Imperio de Trebisonda permanecieron independientes y actuaban bajo su propia política. De hecho, Trebisonda atacó al Imperio de Nicea, pero Teodoro I Lascaris los detuvo. Aparte de las instituciones y la cultura bizantina establecida en Nicea, la gente huyó del Imperio Latino y se establecieron en el Imperio de Nicea. El Despotado de Épiro
existió entre los años 1205 y 1358. Este estado tuvo su propia política y mantuvo conflictos contra el Imperio Latino y el Imperio Búlgaro. También tuvo problemas políticos con el Imperio de Nicea y con el Imperio Bizantino, que había sido restaurado tras la caída del Imperio Latino. El despotado de Épiro también fue escenario de la venganza catalana, en tiempos de la Gran Compañía Catalana, hasta que desapareció tras ser conquistado por el Imperio Serbio y luego fue tomado por los turcos otomanos. El Imperio de Trebisonda existió entre los años 1204 y 1461. Al igual que el despotado de Épiro, también tuvo una política independiente y se mantuvo separado del Imperio de Nicea, incluso después de la restauración del Imperio Bizantino. Fue vasallo de los turcos selyúcidas y se alió con los mongoles cuando ellos llegaron a la región de Anatolia desde Persia. Así ellos tuvieron una época de prosperidad. Cuando aparecieron los turcos otomanos, el imperio de Trebisonda se debilitó debido a sus ataques y también a sus problemas internos. Finalmente, tras la toma de Constantinopla por los turcos otomanos, ellos atacaron Trebisonda y la conquistaron después de 21 días de asedio, y su último emperador fue ejecutado en el año 1463. El imperio de Nicea fue establecido por Teodoro I Lascaris, después de haber huido con su familia y sus seguidores a la ciudad de Nicea, y allí reclamó la legitimidad de Bizancio. El imperio de Nicea se extendió por Asia Menor, Grecia y el despotado de Épiro. Como este imperio realmente había sustituido el poder imperial y eclesiástico de Constantinopla, atrajo el apoyo del pueblo bizantino, consiguiendo un importante desarrollo económico, cultural y demográfico. Teodoro I Lascaris organizó la resistencia en contra del Imperio Latino, primero organizándolo económica y administrativamente, y después lo hizo religiosamente. Al principio, Teodoro I Lascaris fue derrotado por los latinos, los cuales conquistaron varias zonas de Asia Menor, pero el imperio búlgaro del zar Kaloyan derrotó decisivamente a los latinos en la batalla de Adrianápolis el día 14 de abril del año 1205. Teodoro I Lascaris aprovechó la derrota latina y recuperó parte de los dominios latinos en Asia Menor. Los latinos, sus aliados turcos selyúcidas, y los bizantinos y sus aliados de Bulgaria lucharon continuamente, pero de todas maneras la guerra estaba en un punto muerto. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike o comentario. En el siguiente video continuaremos con la historia del Imperio Bizantino, así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.